Hola queridos hermanos, espero que se encuentren bien en este tiempo de confinamiento, en este tiempo donde se encuentran encerrados en sus casas sin poder salir con libertad. Hoy vamos a seguir con el estudio semanal que tenemos los martes en Colmenar y los miércoles en Manzanares, y gracias a Dios lo podemos hacer por medio de la tecnología, ya que físicamente no nos podemos reunir por las prohibiciones que hay por la pandemia. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 6, versículos del 31 al 34. Mateo capítulo 6, versículos del 31 al 34, dice así: No os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. En estos versículos destacamos algunas cosas, y una de ellas es la preocupación. Podemos ver que la preocupación no es compatible con la fe cristiana. La preocupación no es compatible con el sentido común. Y en el versículo 34, el Señor Jesús nos está hablando sobre el hoy, sobre el mañana, sobre el presente y el futuro. Y por lo general nos preocupamos siempre por el mañana. Cuando estamos ansiosos o afanados, realmente estamos contrariados en el presente por lo que podría suceder mañana. Y el temor que sentimos hoy por lo que podría suceder mañana puede que ni siquiera se cumpla. Hay un dicho popular, poco sensible pero acertado, que dice: no te preocupes, a lo mejor no pasará. Es decir que por las cosas que nos preocupamos que podrían pasar mañana o que pensamos que podrían pasar mañana, puede que ni siquiera lleguen a pasar. Y diariamente las personas se preocupan. Y en muchas ocasiones por cosas que son fantasía. Poner unos ejemplos de preocupaciones. Se preocupan por casarse, por encontrar un trabajo, por tener éxito en una empresa o en un negocio, por aprobar algún examen o alguna oposición. Y algo más cercano, más cotidiano, es la situación económica que puedan vivir en estos tiempos de confinamiento, donde no pueden salir a trabajar y ganar el pan de cada día, por mantenerse sanos en una situación de crisis como la que estamos viviendo. Son preocupaciones realmente que muchas de ellas no las necesitamos. Y la preocupación en sí es un gasto, es una pérdida personal, ¿no? Y en el momento que nos preocupamos estamos gastando nuestro tiempo, estamos gastando ideas, estamos gastando energía en algo que no es benéfico para nuestra vida espiritual y física. El Señor Jesús en el versículo 34 al final nos dice: basta a cada día su propio mal. Lo que quiere decir es que aprendamos a vivir el día a día. No quiere decir que no podemos hacer planes para el futuro. Lo que quiere decir es que no nos preocupemos por esos planes, sino que aprendamos a vivir el día a día. ¿Por qué? Porque cada día tiene sus problemas. ¿Y por qué debemos adelantarnos nosotros, anticiparnos a un problema del mañana? Lo que conseguimos con ello es duplicar el problema, duplicamos la preocupación, y lo que estamos consiguiendo es preocuparnos dos veces
por algo que todavía no ha pasado, en vez de hacerlo una sola vez en el momento que nos corresponde hacerlo. Preocuparse por cosas materiales de manera que acapare nuestra atención, que absorba nuestra energía y nos cargue de ansiedad es incompatible con la fe cristiana y con el sentido común. Y de ahí destacamos que lleva una desconfianza en nuestro Padre Celestial. Si nos fijamos en el Sermón del Monte, llevamos estudiando varios meses el Sermón del Monte, y en este sermón Jesús nos está llamando a una justicia mayor, nos está llamando a un amor más amplio y una piedad más profunda. Y ahora nos está llamando a una ambición mayor. Si nos fijamos en los versículos del 31 al 33, nos está recordando la prohibición de afanarse. En el versículo 31 nos está diciendo: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. ¿Por qué? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Nos lo dice en el versículo 32. Y cuando Jesús nos está hablando en estos versículos, no se refiere tanto al afán en sí, sino que se refiere a la ambición. Nos habla de la ambición. Y la ambición del gentil, la ambición del pagano, la ambición del no creyente, se concentra principalmente en las cosas materiales. Y eso no es lo correcto para el creyente. ¿Y por qué? Porque en el mismo versículo 32 nos dice: vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Por eso no debemos afanarnos por lo que comeremos, o por lo que beberemos, o por lo que vestiremos, porque nuestro Padre Celestial nos conoce nuestras necesidades y sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas, y Él nos lo provee. Las cosas materiales no es algo digno para la búsqueda del creyente. El creyente debe buscar algo más elevado, como por ejemplo un bien supremo, y debe buscarlo enérgicamente. No debe buscar lo material, sino valores espirituales. No debe buscar su propio bien, sino el bien de Dios. No debe buscar el alimento y la vestimenta, sino el reino y la justicia de Dios. No quiere decir que no trabajemos. Nos corresponde trabajar. Lo hemos visto la semana pasada. Pero si nos fijamos en el Padre Nuestro, en la enseñanza que Jesús nos ha dejado en esta oración, nos damos cuenta que los creyentes reconocemos delante de Dios que tenemos necesidades físicas, necesidades materiales, pero a la vez estamos confesando que nuestra principal, mejor dicho, lo primordial en nuestra vida es el nombre, el reino y la voluntad de Dios. En el versículo 33, Jesús nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esta búsqueda en el Padre Nuestro la estamos convirtiendo en una petición. Cuando Jesús está hablando sobre el reino de Dios, no está hablando sobre la soberanía de Dios, sobre la historia o sobre la naturaleza. Está hablando sobre el pueblo de Dios, sobre el pueblo que Dios mismo había inaugurado y que comienza en la vida de alguien que se humilla, comienza en la vida de alguien que se arrepiente, cree en Dios, se somete a Él y nace de nuevo. El reino de Dios es el dominio de Jesús sobre su pueblo en bendición total y demanda total. El buscar el reino de Dios es desear la extensión del reino de Jesucristo. Y este deseo comienza en cada uno de nosotros.
Si vamos a Filipenses, capítulo 2, versículo 8, Filipenses capítulo 2, versículo 8, nos dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo se ha sometido a la voluntad del Padre, se ha despojado a sí mismo y se ha sometido a la voluntad del Padre para cumplirse su voluntad a través de su vida, de su muerte y de su resurrección. El Señor Jesucristo asumió vivir como hombre, sin una posición, sin riqueza, sin estatus e incluso sin aceptación de los suyos. Fue rechazado por su propio pueblo, su propio entorno. Someternos a los planes de Dios puede significar muchos sacrificios. Puede significar sacrificar a nuestros seres queridos, bienes, reputación, comodidades, conveniencias, caprichos, como también esas cosas que deseamos y por las cuales hemos hecho planes. Y como decía, esa búsqueda de este reino, del reino del Señor, comienza con nosotros. Y para que eso pueda empezar, debemos tener cada área de nuestra vida gozosa y libremente sometida a Cristo. Cuando conseguimos someternos totalmente a Jesucristo, nos lleva a nuestro entorno inmediato, que es nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, y nos lleva a aceptar nuestra responsabilidad evangelística hacia ellos. Y eso se extiende a la iglesia. Cuando hablamos de estas áreas de nuestras vidas, cuando hablamos de este testimonio que nosotros debemos dar de habernos sometido a nuestro Señor, pues me gustaría intentar ilustrarlo de alguna manera para que podamos entenderlo mejor. Voy a utilizar un ejemplo que muchas veces se utiliza para enseñar cómo el pecado afecta al creyente, pero esta vez le vamos a dar otro significado. Aquí tenemos, mejor dicho, aquí estás tú, la iglesia y el mundo. Si cada área de tu vida está sometida a Dios, el hogar, el matrimonio, la familia, el trabajo, la declaración de la renta, el estilo de vida, la moralidad personal, la vida profesional y ética de negocios, la ciudadanía. Si todo esto está sometido a Dios, hemos visto que afecta a tu entorno, te ayuda a aceptar la responsabilidad evangelística que tenemos, y eso se lleva a la iglesia. Pues cuando todo esto está sometido, estás influyendo en tu iglesia. Y si cada una de estas áreas está sometida al Señor, tu testimonio está influyendo en la iglesia. Y como vemos, de algo que no tenía color, hemos llegado a darle color con nuestro testimonio a nuestra iglesia. Y como hemos visto, esto se extiende, el testimonio que nosotros tenemos se extiende a la iglesia. Y eso va mucho más allá.
se extiende al interés global por el testimonio misionero de la iglesia. Entonces, la iglesia donde tú asistes está influenciando en el entorno en el que se encuentra, ¿verdad? Y lo que queremos conseguir con esto es que se extienda el evangelio, pero que no sea por razones de fama, que no sea por conseguir mayor número de convertidos u otras razones de carácter pecaminoso. Lo que queremos es que se extienda la evangelización. Y esa evangelización forma parte de nuestra obediencia cristiana. El Señor Jesucristo nos estaba hablando en estos versículos de la ambición del creyente, que nuestra ambición sea buscar primero el reino de Dios y apasionarse por el deseo de que su nombre reciba todo el honor que debe por parte de los hombres. Así que les animo, hermanos, a ser esa gotita de testimonio que la iglesia necesita para poder cumplir con el mayor propósito, que es evangelizar a todo el mundo como el Señor nos lo ha dejado, ¿no? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Así que busquemos el reino de Dios, hermanos. Apasionémonos para que su nombre sea honrado por todos los hombres. Amén.